Bienvenidos a todos, somos el Grupo D y hoy hablaremos sobre los tipos de contrato en la gestión de las adquisiciones. Este video tutorial está dividido en 4 pasos que les ayudará a comprender en qué ocasión es más conveniente usar cada uno. Para ello, iniciaremos presentando una definición del tema, seguido expondremos los tipos de contratos y las ventajas y desventajas de usar cada uno, y para finalizar se presentarán algunas consideraciones para decidir qué tipo de contrato utilizar. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un término con origen en el vocablo latino contratus, que nombra el convenio o pacto, ya sea oral o escrito. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes que obliga al vendedor a proporcionar los productos, servicios o resultados específicos y obliga al comprador a retribuir al vendedor. Finalmente, representa una relación legal que está sujeta a recursos ante los tribunales. A continuación, profundizaremos qué incluye un contrato, cuál es el propósito de los contratos y qué se necesita para tener un contrato legal. ¿Qué incluye un contrato? Los principales componentes del documento varían y pueden incluir enunciados de trabajo relativo a las adquisiciones o los principales entregables, informes de desempeño, precios y las condiciones de pago, criterios de inspección, calidad y aceptación, garantía y el soporte futuro del producto, incentivos, sanciones y garantías de cumplimiento, términos y condiciones generales, manejo de las solicitudes de cambio y cláusulas de finalización, entre otros. ¿Cuál es el propósito de un contrato? Algunos de los principales propósitos son definir roles y responsabilidades, hacer las cosas vinculantes desde el punto de vista legal, mitigar o asignar riesgos, entre otros. Para tener un contrato legal se necesita contar con una oferta, con la aceptación entre las partes, tener capacidad legal y contar con un objeto legal. Existen muchos tipos de contratos que se pueden usar para adquirir bienes y servicios en un proyecto. Los tipos de contratos o acuerdos que se aprueban para el uso dentro de una organización son considerados activos de los procesos de la misma. Las categorías o tipos generales de contratos son las siguientes: precio fijo, tiempo y materiales y costos reembolsables. Contrato de precio fijo. Ese es el tipo de contrato más común y es el que se utiliza para adquirir bienes o servicios con especificaciones o requisitos bien definidos. Aquí la competencia entre proveedores hace que se determine un precio justo y razonable, ya que se optimizan los precios. Entre los tipos de contrato de precio fijo tenemos los siguientes: precio fijo más honorarios con incentivo. Este contrato consiste en precio fijo del proveedor más una ganancia como incentivo. Dichas ganancias se basan en criterios de desempeño tales como completar el trabajo más rápido, en forma más barata o mejor. Precio fijo más honorarios por cumplimiento de objetivos. En este contrato el comprador paga un precio fijo más una cantidad por cumplimiento de objetivos. Estos objetivos se determinan con antelación y se reparte basándose en el desempeño. Precio fijo con ajuste económico de precio. Como lo dice su nombre, este contrato es ajustable en el tiempo y obedece a la existencia de incertidumbre sobre las existencias económicas futuras. Orden de compra. Este tipo de contrato es unilateral, ya que es firmado solo por una parte, y se utiliza normalmente para la adquisición de artículos simples, convirtiéndolo en el tipo más simple de contrato de precio fijo. Contrato de tiempo y materiales. Este tipo de contrato es frecuente cuando el nivel de esfuerzos de servicios no pueden definirse cuando el contrato es adjudicado. Tiene elementos de un contrato de precio fijo, como por ejemplo en el precio fijado por hora, y contratos de costos reembolsables en costos de materiales, ya que el costo total es desconocido. Tipos de contratos reembolsables. Estos son utilizados cuando el alcance del trabajo es incierto y el comprador paga los gastos admisibles en los que ha incurrido el vendedor. Para este efecto, el proveedor tiene que tener bien documentado la base de datos de los costos del proyecto. Son generalmente utilizados en el área de servicios.
En el tipo de contrato de costos, el proveedor no percibe ganancias y es apropiado para organizaciones sin fines de lucro o convenios entre entidades. Los contratos de costos más honorarios o costo más porcentaje de costos implican que el comprador pague todos los costos más un porcentaje del costo como un honorario. En este tipo de contratos, el riesgo lo lleva el comprador. En los contratos de costos más honorarios con incentivos, se pagan los costos reales más honorarios que se ajustarán basados en el cumplimiento de objetivos. Inicialmente se estima el costo original del objetivo y se determina un honorario para el trabajo. El proveedor obtiene un porcentaje de ahorros si los costos reales son menores a los costos objetivos. Y también se pueden compartir los sobrecostos con el comprador. Esta división o repartición por lo general se estima en 80% para el comprador y el 20% para el vendedor. En los tipos de contrato, costos más honorarios por cumplimiento de objetivos, el comprador paga todos los costos más un honorario base más una retribución o bono basada en el desempeño. Este bono se determina por adelantado y lo ideal es conformar un comité para ayudar a tomar la decisión más justa sobre el bono. Incentivos. Estos son aplicados con la finalidad de alinear los objetivos del comprador con los del vendedor. Se definen para motivar los esfuerzos del proveedor hacia la consecución de los objetivos y promover la eficiencia. A continuación, las ventajas y desventajas de cada contrato. Ventajas del contrato de precio fijo. No requiere que el comprador gestione tanto trabajo. El vendedor tiene un fuerte incentivo para controlar los costos. Las compañías suelen tener experiencia con este tipo de contratos. El comprador conoce el precio total antes de que el trabajo comience. Desventajas del contrato de precio fijo. Si el vendedor le pone un precio muy bajo al trabajo, es posible que trate de obtener ganancias cobrando más de lo necesario para las solicitudes de cambios. El vendedor puede intentar dejar sin concluir parte del enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones si comienza a perder dinero. Este tipo de contrato requiere de más trabajo para el comprador al escribir el enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones. Un contrato de precio fijo puede resultar más caro que un contrato de costos reembolsables si el enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones está incompleto. Ventajas del contrato de tiempo y materiales. Este tipo de contrato puede crearse rápidamente porque el enunciado del trabajo puede ser menos detallado. La duración del contrato es breve. Es una buena opción cuando estás contratando cuerpos o personas para aumentar tu personal. Desventajas del contrato de tiempo y materiales. Hay ganancias para el vendedor en cada hora o unidad facturada. El vendedor no tiene incentivos para controlar los costos. Este tipo de contrato solo resulta adecuado para el trabajo que conlleva solo un pequeño nivel de esfuerzo. Este tipo de contrato requiere mucho control diario por parte del comprador. Ventajas del contrato de costo reembolsables. Este tipo de contrato permite un enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones más simples. Por lo general requiere menos trabajo definir el alcance que de un contrato de precio fijo. Generalmente es menos costoso que un contrato de precio fijo, ya que el vendedor no tiene que agregar tanto en concepto de riesgo.
Desventajas del contrato de costos reembolsables. Este tipo de contrato requiere la auditoría de las facturas del vendedor. En este tipo de contrato el comprador tiene más trabajo para gestionar. El vendedor solo tiene un incentivo moderado para controlar los costos. El precio total es desconocido. ¿Qué factores debemos tener en cuenta para elegir el tipo de contrato? Para decidir el tipo de contrato que vamos a utilizar, debemos tener en cuenta factores como grado de definición del alcance. Como hemos visto anteriormente, solamente una buena planificación de las adquisiciones permite el uso de un contrato de precio fijo. Recursos destinados a la supervisión del subcontratista. Si pretendemos utilizar un contrato por costos reembolsables o por tiempo y materiales, debemos dedicar un esfuerzo adicional a la supervisión del subcontratista y a la comprobación de facturas para evitar costos adicionales. Urgencia del comienzo de los trabajos. Si debemos comenzar lo antes posible, entonces un contrato por tiempos y materiales será lo más aconsejable, ya que el proceso de contratación de los otros dos tipos es considerablemente mayor. Experiencia en el tipo de proyecto. El contrato de precio fijo normalmente requiere una experiencia en el sector y tipo de proyecto para estimar adecuadamente los posibles problemas y el precio asociado a los mismos. Además, es más difícil evaluar las diferentes ofertas y evitar comprar demasiado caro o barato. Y por último, el estado económico del proyecto y del subcontratista. La presión económica de nuestro proyecto y en las empresas que forman parte del contrato supone un factor importante en la decisión del tipo del mismo.